A ver, si pensamos en una evaluación psicológica, ¿qué es lo primero que se nos cruza por la cabeza? Seguro que la imagen típica. Alguien sentado con lápiz en mano llenando un test, ¿no? Bueno, la realidad es otra cosa. Es mucho, pero mucho más profunda y dinámica. Hoy vamos a romper con ese mito y a meternos de lleno en lo que es de verdad todo un proceso. Y para hacer este recorrido nos vamos a basar en un trabajo que es fundamental en este campo, el de Siquier de Ocampo, García Arseno y Grassano. ¿Por qué es tan importante? Porque ellos ayudaron a transformar la idea de la evaluación psicológica. Dejaron de verla como una simple aplicación de pruebas para entenderla como lo que es, una interacción humana súper compleja. Veamos cómo lo plantearon. Bien, ¿cuál será nuestra hoja de ruta? Primero, vamos a derribar esa idea de que todo se reduce a tests. Después, vamos a analizar un concepto interesantísimo, el del escudo del psicólogo. Luego, le daremos una definición clara al proceso moderno, veremos sus 4 pasos y al final vamos a entender qué es el encuadre, que es básicamente lo que sostiene todo. ¿Arrancamos? Muy bien, vamos directo al núcleo del asunto, el cambio de perspectiva. Se trata de dejar atrás la foto de una prueba estática y empezar a ver la película de un proceso vivo y en movimiento. Miren, acá está la diferencia fundamental. Por un lado tenemos un test. Suena a una herramienta, ¿no? Algo externo, hasta frío. Y por otro lado, un proceso. Ahí cambia todo. Ya no hablamos de un objeto, sino de un viaje, una colaboración entre 2 personas. No se trata solo de qué se responde en un papel, sino de cómo se responde, de los gestos, los silencios, lo que se evita. Toda esa riqueza es imposible de capturar con una simple prueba. Antes, la cosa se veía muy desde afuera. El psicólogo era como un técnico que le tomaba un test a alguien. Incluso los pedidos eran así. Necesito que le hagas un Rorschach. Era una tarea, casi mecánica, no se pensaba como una relación. Pero ¿de dónde venía este modelo tan distante? La respuesta es súper interesante porque nos muestra una falla en el corazón de la práctica, una que tenía que ver con la propia seguridad del psicólogo. Y esta cita del libro original lo dice todo. Detrás de esa postura de aparente objetividad, de distancia, muchas veces lo que había era una gran inseguridad, fruto de su débil identidad profesional. O sea, no era frialdad por método, era más bien una defensa. Y así es como los tests se terminaron convirtiendo en un escudo. Eran una manera de protegerse de la ansiedad que genera el contacto humano real, de justificar el rol y de mantener una distancia segura que en el fondo ocultaba esa inseguridad. El test era una barrera entre la persona y el profesional. Y claro, usar este escudo tenía consecuencias bastante graves. La relación humana quedaba totalmente de lado. La interacción se volvía fría, impersonal. El foco estaba en recolectar datos, en llenar casilleros, en lugar de entender a la persona. Se perdía lo más importante, la esencia del trabajo clínico. Bueno, frente a este modelo tan limitado, tenía que surgir una solución. Y esa solución es la concepción moderna del proceso psicodiagnóstico, que viene a redefinir la tarea por completo. El cambio fue total, un giro de 180 grados. Gracias a la influencia de corrientes como el psicoanálisis, la perspectiva se movió desde adentro. El psicólogo ya no es alguien que aplica pruebas desde afuera, sino que es un participante activo, metido en una dinámica relacional súper compleja. Y así llegamos a la definición moderna. ¿Qué es el proceso psicodiagnóstico? Es una interacción, con roles claros y un tiempo acotado, que busca entender la personalidad del paciente de la forma más profunda y completa posible. Fíjense que la palabra clave, la que lo cambia todo, es interacción. Por eso, sus objetivos van mucho más allá de poner una etiqueta o un diagnóstico. Se busca describir y comprender cómo es esa persona, explicar la dinámica que hay detrás de lo que le pasa, juntar todas las piezas del rompecabezas en una imagen completa y, súper importante, poder hacer recomendaciones terapéuticas que de verdad sirvan. Bueno, ya sabemos qué es. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona? Porque no es algo que pasa todo de una. Es un viaje que podemos dividir en 4 momentos o pasos muy claros. Este es el mapa. Todo arranca con el paso 1, el primer contacto, la entrevista. Ahí se empieza a construir la confianza y el psicólogo va formulando sus primeras hipótesis. Después, el paso 2, la administración de los tests. Pero atención, ya no son el escudo, ahora son herramientas para explorar, para poner a prueba esas hipótesis. Y no se usa cualquier test, sino una batería pensada para esa persona en particular. El paso 3 es fundamental, la devolución oral. Es el momento de conversar sobre las conclusiones. Esto es un derecho del paciente y en sí mismo un acto con potencial terapéutico.
Y finalmente, el paso 4, el informe escrito, donde se sintetiza todo para la persona o institución que lo solicitó, siempre con un cuidado y una ética absolutos. Llegamos al último concepto, pero que es la viga maestra que sostiene todo este edificio. Sin esto, el proceso se caería a pedazos. Estamos hablando del encuadre. Pensemos un segundo. Con todo lo que está en juego, la ansiedad del paciente, lo que el psicólogo siente, las interpretaciones, ¿qué es lo que le da estabilidad? ¿Cómo se logra que esta interacción tan sensible tenga coherencia y no se desborde? La respuesta es esa palabrita, el encuadre. Podríamos definirlo como el conjunto de constantes que se mantienen fijas a lo largo de todo el proceso. Es el marco, el contenedor, que da seguridad y que permite que el trabajo fluya de manera ordenada y predecible. Y lo más importante es que el encuadre no es algo abstracto. Se compone de cosas muy concretas, dejar bien en claro los roles de cada uno, fijar los horarios y la duración de los encuentros, establecer el lugar donde se van a realizar y, por supuesto, definir los honorarios. Estas reglas del juego, estas constantes, son el soporte que permite que todo lo demás, el mundo interno de la persona, pueda desplegarse con seguridad. Y para terminar, queda flotando una pregunta que resume toda esta complejidad. ¿El psicodiagnóstico es un arte o es una ciencia? Después de todo lo que vimos, parece que no es ni una cosa ni la otra, sino las dos. Necesita el rigor del método científico, pero también la sensibilidad y la intuición del arte para poder aplicarlo. Una buena idea para seguir pensando.